Radio Náhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles. Muy buenas tardes. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y en nombre de todo mi equipo los saludo. Les agradezco por acompañarnos en De Empresario a Empresario, un espacio dedicado para apoyar a los empresarios con la información que necesitan para fortalecer su modelo de negocio y listo para informarles que se queden con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo de manera simultánea a través del 1670 de AM en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Estamos también en el canal de YouTube de Radio Anáhuac, en el Facebook de Radio Anáhuac, y la cuarta opción para que usted nos pueda escuchar si no puede ver el programa en vivo, búsquenos en Spotify y va a poder tener la oportunidad de escuchar el podcast, y la quinta vía, el iVoox. Vamos también a tener en esa plataforma la posibilidad de estar, que usted pueda estar escuchando el programa de empresario a empresario. Yo le invito a que se comunique con nosotros a través del correo empresario@anagua.mx y el WhatsApp al 55 38 79 56 10. Con mucho gusto atendemos sus comentarios y propuestas. Y sin más, permítanos darle la bienvenida a través de esta modalidad que nos sumamos. Ahora nos vamos a tener la oportunidad de escucharnos y vernos. Le doy la más cordial bienvenida al contador público certificado, Juan Carlos Bojorge. Él es el presidente del Colegio de Contadores de la Ciudad de México. Juan Carlos, bienvenido a De Empresario a Empresario. José Luis, muchas gracias, muy buenas tardes. Aquí a la orden, un gusto saludando a tu audiencia. Estimado Juan Carlos, nos debemos esta entrevista en estos temas que están tan en boga, que es el pago de impuestos, amigo. Y como bien dice la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 31, fracción cuarta, que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos y así como de la Federación. Y qué tema tan importante. Regularmente tenemos el plazo, dicta la autoridad, hasta el 30 de abril para presentar la declaración anual, pero por ahí en este año el SAT, la autoridad, extiende una facilidad para que sea hasta el 31 de mayo que las personas físicas puedan presentar su declaración anual. Así es, efectivamente, y de hecho tenemos el antecedente del año pasado, todo derivado de la cuestión de la pandemia. Se amplió el plazo al 31 de mayo y en este año está repitiendo la misma concesión. Fue publicado esto el pasado 5 de abril en la resolución miscelánea. Entonces, todas las personas físicas tienen de plazo hasta el 31 de mayo para presentar su declaración anual. Muy bien, Juan Carlos. Entremos en materia. Pero si yo tengo que presentar mi declaración anual donde sumo mis ingresos, también tengo deducciones. Tengo derecho a deducir. ¿Qué deducciones personales son las que como persona física puedo yo restar de mis ingresos? Sí, mira, con gusto. Y nada más para hacer un preámbulo, dependiendo de los diferentes regímenes en los que se encuentre la persona física, tendrá que ir haciendo la acumulación de sus ingresos, aplicar las deducciones que pudieran proceder a cada uno de estos regímenes y de manera general, al final, como un apartado especial, está lo que conocemos como deducciones personales, en donde mencionaré quizás las de mayor uso y frecuencia. Están los gastos médicos, todo lo que es el tema de salud, que incluye honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales también en temas de psicología y nutrición. Y tenemos una lista ahí de conceptos que van ligados a esta figura de atención médica de las personas físicas, ¿no? Inclusive entendemos que derivado de las últimas reformas se pueden incluir temas de análisis y estudios clínicos, prótesis, inclusive hasta temas de lentes, en fin, aquí dependiendo de la circunstancia que haya vivido la persona física, de manera general en este rubro puede llevar estas deducciones. También tenemos un segundo rubro importante, y si es el caso que paguen educación de sus hijos, diferentes cuotas de deducción dependiendo del nivel académico en el que se encuentren los chicos, ¿verdad? Desde nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato. Por cada uno de estos conceptos se tiene derecho a una cantidad deducible al año, mencionando quizás la de mayor frecuencia. Por la primaria tenemos una deducción de 12,900 pesos por niño, por hijo, ¿verdad? Y en el caso de la secundaria, 19,900. Ese es, digamos, de manera general, estas deducciones. Pero también tenemos algunas otras que podemos ir listando. Están los gastos funerarios, digamos, personales o inclusive del cónyuge, en el caso de que se dé esta eventualidad, se pueden hacer deducibles también. Tenemos los intereses reales devengados por créditos hipotecarios, siempre y cuando se haya destinado a casa, habitación,
y que el monto del crédito, el valor del préstamo no exceda las 750,000 unidades de inversión. También, en el caso de que se presenten donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir estos y que sean deducibles en términos fiscales. Y bueno, quizás hay algunas otras deducciones que quizás no son de uso tan frecuente, pero que las podemos tener, como son las aportaciones complementarias del retiro realizadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias en los planes de pensiones que se tengan a nombre de la persona en su Afore, ¿no? Puede ser también el pago por impuestos locales por salarios, cuya tasa no exceda del 5%. Y bueno, de alguna manera, todas estas listas de deducciones van ayudando a que se tenga una base reducida del impuesto y tener un pago menor en lo general. Y esto es muy importante, Juan Carlos, que la gente conozca cuáles son sus derechos para deducir, restar de sus ingresos. Y en este tema, la autoridad año con año va mejorando su aplicativo. Y por ahí este tema de las deducciones autorizadas es cuando causa un poquito de resquemor cuando no tienes un contador que te esté apoyando y auxiliando en tu declaración anual, porque cuando presentas muchas veces tu declaración anual de manera sin el apoyo del profesional, empiezas a tener discrepancia fiscal, porque no todas tus facturas, tus FDI, son deducibles. Sí, fíjate que es un tema muy importante, derivado del uso y el aprovechamiento de la tecnología. La autoridad puede ya mostrarnos al momento que entramos a la página del SAT información que viene precargada. Y de alguna manera esa información se nutre de las diferentes fuentes que pueden ser los pagadores, los retenedores, clientes, proveedores. Todos ellos van a través del formato de los FDIs, que hoy es el tema importante, distribuyendo en base a tu RFC, y es un dato importante, en base a tu RFC se te van asignando, se te van poniendo en tu cajoncito, y es ahí donde vas encontrando esta oportunidad de aplicar tus deducciones, o en donde quizás desafortunadamente te das cuenta que por no haber tramitado tus FDI o por no haberle dado el seguimiento adecuado, pierdes esta deducción. Y justo tú lo mencionabas, la verdad es que como profesionales estamos inmersos en este tema, lo trabajamos día con día, y yo me atrevería a recomendar que no nada más cada año cuando está tu declaración anual pudieras acercarte a un profesional de la contaduría, sino que de manera frecuente durante el año pudieras pedir una asesoría, un consejo, cómo debes de ir preparando tu año para que al final, cuando la autoridad refleje todos tus reportes acumulados, precisamente estén los gastos en los que tú hayas estado cierto y que tengas esta posibilidad de deducirlos, o inclusive en los datos de los ingresos. Tú hablabas de un tema muy importante que es la discrepancia y que la autoridad le ha dado una gran importancia en los últimos años. ¿Qué es la discrepancia o en dónde tenemos que tener cuidado? Básicamente, y en una lógica natural, que no tengas una mayor cantidad de gastos, que no hayas erogado algo superior a lo que percibiste de ingresos. Obviamente con las atenuantes correspondientes. ¿A qué me refiero? Si obtuviste financiamiento, un crédito o recibiste algún otro tipo de ingreso que no necesariamente esté en tus ingresos reportados como ingresos acumulables, podrías gastarlo. Pero si no tienes una fuente justificada de los ingresos, entonces ahí es donde tendríamos el problema de que estarías gastando de más y la autoridad establecerá un procedimiento de revisión y en dado caso establecer el pago de la contribución y la sanción correspondiente. Y esto es muy, muy importante. Acabas de señalar un tema que es muy importante comentarlo para nuestro auditorio, para todos los contribuyentes que están inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes en el SAT, de que una declaración anual se va construyendo del 1 de enero al 31 de diciembre. Y es en estos periodos, actualmente hasta el 31 de mayo, donde se presenta el resultado anual, mi informe anual, para saber si debo de pagar alguna contribución. Pero siguiendo con el tema y con la lógica de la presentación, por ahí también, Juan Carlos, salió una novedad fiscal de que la autoridad para este ejercicio está otorgando un plazo para pagar en parcialidades. Fíjate que sí, sin embargo, antes de que se nos pase el tema y en idea de aclarar la versión de las deducciones, debo mencionar que existe un monto límite, un tope que le llamamos, en esta cantidad que tenemos derecho a ser deducibles. Y puede ser una de dos, la que resulte menor. Puede ser el monto equivalente al 15% de los ingresos que hayas declarado, de la totalidad de los ingresos, o en su defecto, el valor de la UMA anualizada por 5 veces, que esto en términos aritméticos directos equivale a 158,556 pesos para el año 2020. Entonces hay que considerar este tope. Puedes tener una gran cantidad de gastos y que rebase esta cantidad
solamente tendrás derecho a deducir 158,000 o el 15% de tus ingresos, el que sea menor, ¿no? Entonces, digamos que en afán de completar esta parte de las deducciones, esto es importante mencionar, ¿no? Ahorita hablabas de la parte de las parcialidades. La verdad es que es una facilidad que venía también ya otorgada de varios años atrás. Sin embargo, en este caso, lo importante de mencionar es que el plazo comienza a correr, valga la expresión, inicia a partir del 31 de mayo. Entonces, si tú solicitas este pago en parcialidades a partir de que presentes tu declaración, tu primer vencimiento, el vencimiento de la primera parcialidad será el 31 de mayo y de ahí en adelante por cada uno de los últimos días de cada mes. Es decir, podríamos irnos en el caso que tomes las 6 parcialidades, porque también es optativo que puedas tomar menos. Tendríamos como mayo el primer mes, junio el segundo, julio el tercero, agosto el cuarto, septiembre el quinto y octubre el sexto mes. Entonces podrías diferir tu pago hasta en 6 parcialidades. Ahora bien, no te cobran recargos porque no caes en un modelo de sanción, pero sí te cobran un financiamiento que el propio sistema te calcula y te avisa cuánto es lo que vas a ir pagando en el futuro por este diferimiento de las contribuciones. Y esto es bien importante, Juan Carlos, pero de este universo de contribuyentes que están dados de alta ante la autoridad en el SAT, en el RFC, ya hablamos de las deducciones y de esta parte de los diferimientos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Ahora hablemos de los ingresos. ¿Cómo de las personas que están registradas ante el RFC, ante el SAT, obtienen sus ingresos? Y según la ley de renta, nos señala que el primer capítulo para las personas físicas son los sueldos y salarios. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, si yo soy un trabajador? Ya estamos en el tema de la declaración anual. ¿Qué puedo deducir y cuál es la diferencia cuando tengo tal vez la economía no me da lo suficiente y tengo 2 patrones? ¿Cómo presento mi declaración anual? Mira, hay varias reglitas. Partiendo, y lo mencionábamos hace rato, los FDIs. Cuando tú trabajas con un patrón, eres una contratación directa, el patrón es el que está obligado a emitir tus recibos de nómina, como coloquialmente los conocemos. Sin embargo, ese recibo de nómina hoy asume también la figura de ser un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet. ¿Y a qué nos referimos? A que a través de la creación de este documento, automáticamente se van alimentando las bases de datos del SAT y automáticamente el SAT va haciendo la suma de tus ingresos. Si trabajaste con un patrón, te acumula lo de ese patrón. Si trabajaste con 2 al mismo tiempo, te los acumula. Si trabajaste con 2, 3 o más de manera alternada durante el año, todos te los va sumando. Aquí, insistiendo un poquito, la liga, el dato a través del cual los liga hacia tu persona es tu RFC. Cualquier documento que aparezca con tu RFC, el SAT automáticamente lo precarga en tu declaración y te hace la suma de los ingresos y te va a decir, esta es la suma de los ingresos que obtuviste durante el año. Ahora bien, existe la modalidad en la cual no estás obligado a presentar la declaración, que digamos es la versión más sencilla, en el cual solamente tuviste un patrón en el año y no rebasaste 400,000 pesos de ingresos. Pero si tú tuviste más de un patrón en el año y rebasaste los 400,000 pesos o quieres aprovechar tus deducciones personales, no importando cuál sea la cuantía del ingreso, te vas a la figura de presentar tu declaración anual. Entonces, ahí tendrás que abrir tu declaración entrando en la plataforma a través de tu contraseña o tu e-firma en la página del SAT, y en este caso particular vendrán cargados estos datos y que evidentemente lo importante es que los revisemos, que los validemos, porque no estamos exentos de que AFE haya cometido algún error y lo importante es que tú declares específica y claramente lo que tú sí recibiste como ingreso de las personas de las que recibiste y evidentemente acreditar las retenciones que te hayan hecho. Y aquí entra el tema de la discrepancia fiscal cuando no todo es homogéneo o cuando algunas comprobantes de un CFDI no se encuentran ubicados en el aplicativo del SAT o como sucede en algunos casos que tienes que meterlos de manera manual siempre y cuando cumplan el 100% de los requisitos de que sean deducibles. Así es. Digamos que en este tema de los FDIs se vuelve importante entender el funcionamiento del sistema. El sistema, digamos, no son personas que están analizando la información. El sistema lo que hace es filtrar documentos. Y si este documento cumple con los requisitos y las parametrizaciones que se piden, los valida en el sistema y los carga, digámoslo así, en el cajoncito que le toca. Pero si por alguna razón vienen con datos equivocados o vienen con
números o el registro no está completo, no es el mismo registro, no te lo va a acumular o no te va a permitir la deducción. Ahora, es importante tomar este dato y tú lo decías ahorita. Un gasto que tú haces que pudiera calificar como una deducción personal, dentro de los requisitos que el SAT nos pide es que si este gasto rebasa 2,000 pesos, tiene que ser obligatoriamente pagado a través de una modalidad del sistema financiero, sea con cheque, sea con tarjeta de crédito, de débito, en fin, las diferentes formas que hay de pago a través digamos, de un sistema formal. Y que si esto no ocurre, entonces el documento o el gasto se vuelve no deducible. ¿Qué errores frecuentes vemos? Que muchas veces, y se da con gran frecuencia en gastos médicos, vamos a la consulta, vamos al servicio hospitalario y la cantidad rebasa los 2,000 pesos. Nosotros sí cumplimos con pagar a través o con un medio electrónico ligado al sistema bancario, pero al momento que nos expiden el CFDI, le anotan dentro de los recuadros que se piden que ese documento fue pagado en efectivo. Entonces, automáticamente el sistema dice, arriba de 2,000 pesos pagado en efectivo, nos lo manda a la figura de no deducibles porque incumple con el requisito. Entonces, son estos detallitos los que hay que cuidar mucho al momento de que solicitamos nuestros comprobantes. Otro tema importante, la clasificación que se le da al mismo comprobante. Es decir, hay varias opciones a través de ese comprobante, puede ser utilizado por diferentes personas. Nosotros tenemos que pedir que precisamente se catalogue como una deducción de persona física y en el caso del ejemplo que estamos hablando, que sea un gasto médico. Porque si por alguna razón la persona genera la factura o el CFDI y le pone gastos en general, que es un concepto que utilizan las empresas, automáticamente no nos va a permitir la deducción. Entonces, son estos detallitos los que hay que cuidar para que efectivamente los FDIs generados se alojen en nuestra cajita correspondiente y podamos, al ver nuestra declaración precargada, tenerlos ahí. El propio sistema clasifica y de hecho, hoy si entramos, nos daremos cuenta que hay un apartado en el que la autoridad nos menciona que hay CFDIs que no se considerados deducibles y quizás pudiéramos encontrar efectivamente ese gasto que sí hicimos y que sí pagamos, pero por no haber solicitado el comprobante con los requisitos específicos, perdemos su deducción. Y eso es muy importante. Es una práctica que se comete muy común en el tema de los profesionales de la salud, quien emite el CFDI. Entonces nosotros como contribuyentes debemos de poner mucha atención cada vez que vayamos a consulta, que se cumplan estas recomendaciones que nos está haciendo el contador público certificado Juan Carlos Bujorge, presidente del Colegio de Contadores Públicos. Juan Carlos, además de estos temas de sueldos y salarios, también hay otros regímenes, el de actividades empresariales y profesionales y de honorarios. Aquí en este tema, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué debo de poner atención si yo soy dado de alta en estos regímenes? Bien lo dice, son figuras distintas, son modos de operar diferentes. Y aquí esta figura del régimen de actividades empresariales y profesionales sí nos permite la deducción de los gastos ligados a la propia actividad. Si en el caso de actividades empresariales yo realizo actividades comerciales y compro y vendo bienes, puedo deducir además los gastos asociados con esta actividad, que puede ser desde la nómina, la renta, el pago de servicios como teléfono, luz, y que están ligados específicamente a la actividad comercial, a la actividad empresarial, los puedo hacer deducibles. Y lo mismo por el lado de servicios profesionales, lo que conocemos tradicionalmente como honorarios, los gastos asociados a la prestación del servicio. De hecho, la ley utiliza el término que sean estrictamente indispensables para poder obtener los ingresos, tengo derecho a aplicar la deducción. Entonces, este régimen, a diferencia de los sueldos, que solamente te considera ingresos menos ingresos exentos y la diferencia es la base, aquí puedes considerar los ingresos menos las deducciones propias. Y aquí hago énfasis para no confundirlas con las deducciones personales, las deducciones propias de este régimen, y que evidentemente a mayor cantidad de deducciones la base del impuesto será menor y se aplicará la tarifa correspondiente a personas físicas, ¿no? Entonces aquí es importante de igual manera cuidar la emisión de los FDIs, cuidar los requisitos, cuidar los datos asentados dentro de los FDIs para que podamos proceder a la deducción. Ahora, hay un tema importante y que digamos tiende a ser relativamente nuevo, tendrá 3 años que se está aplicando, y que es lo siguiente: al momento que nosotros vamos presentando nuestras declaraciones mensuales o parciales y ligado a que el SAT ya tiene la base de datos de emisión de CFDIs,
La declaración anual, insistiendo, no se carga al final del año, sino que se va alimentando a través de las operaciones que vamos realizando mes con mes y a través de las declaraciones parciales que vamos presentando. Cuando abra mi declaración anual me voy a dar cuenta que ya todos los ingresos vienen acumulados. ¿Por qué? Porque ya los fui declarando en las declaraciones parciales. Obviamente tengo que hacer verificaciones, chequeos que todo coincida, y en caso de que encuentre alguna discrepancia, algún error, algo que no sea congruente, no me permite corregir o modificar la declaración anual, sino que tengo que ir al mes en el que quizás me equivoqué o en los meses atrás en los cuales hay error para corregir el mes de origen. El sistema tome la nueva información y me vuelva a precargar los datos correctos. Es importante mencionarlo en dos ideas. Una, que estemos cuidando y verificando nuestra información, y dos, los tiempos, porque esta corrección que se puede hacer obviamente no ocurre de manera simultánea. ¿No? Hemos tenido experiencias que esta modificación puede tardar a veces entre 48 y hasta 72 horas, que el sistema lo valide y que encontremos esa información ya cargada en nuestra declaración anual. Y por el lado de los gastos, también la propia base de datos considera solamente los comprobantes que existan en el sistema. No podemos estar agregando deducciones que no tengan un comprobante y que sí lo debieran de tener. Sabemos que hay algunos cálculos, digamos, de la materia contable y fiscal, en el cual podemos hacer esa carga adicional de deducciones o de ingresos, según sea el caso, pero son los menos. Realmente hoy todo parte de que en la base de datos haya esta información previamente y que nosotros simplemente al momento de abrir nuestra declaración, crucemos, validemos, hagamos nuestra suma, nuestras restas y podamos cruzar. Y llegamos entonces y a valorar que ahí es importante tener la asistencia de un profesional de la contaduría, un contador público que nos diga o que nos lleve o que nos ayude o que nos asesore para que podamos hacer estas verificaciones, ¿no? Si declaramos una base más alta, estaremos pagando impuesto de más. Si por error declaramos una base menor, podríamos caer en una figura de una omisión, una infracción, hasta de un delito de carácter fiscal. Por eso es muy importante que estemos asistidos y apoyados por un profesional de la contaduría. Y esto es muy importante señalarlo a la sociedad, que el profesional que tiene las competencias para auxiliarte en la economía del conocimiento de tu modelo de negocios es el contador público. Es el que tiene estas competencias para auxiliarte, que presentes tu declaración anual y que sea un facilitador que resguarde tu seguridad patrimonial y financiera. Así es, porque además en algún error que por alguna situación involuntaria, vamos a decirlo, tu declaración no contenga todos tus ingresos, recordemos que no declararle los ingresos a la autoridad sí claramente se tipifica como un delito del orden fiscal. Ahora bien, entender también la naturaleza de los ingresos, porque hemos hablado ahorita de los tipos de ingresos que son gravados o que están sujetos al pago del impuesto y que tenemos que incluirlos. Pero hay otro tipo de ingresos, vamos a llamarles así, en donde la ley clara y transparentemente los tipifica como ingresos que no deben pagar el impuesto. Ejemplos muy concretos: si durante el año, por alguna razón, quizás tristemente una noticia de este tipo, que fallece un familiar y soy sujeto de una herencia y es de ascendientes y descendientes en línea recta, pues es un ingreso que obtengo, sin duda alguna, pero en este momento es un ingreso que está catalogado como ingreso exento. ¿Qué debo de hacer? Informarlo en mi declaración, porque sabemos que la autoridad también, dentro de las diversas formas de hacer las verificaciones de lo que les declaramos los particulares o los contribuyentes, está a verificar estados de cuenta. Entonces, supongamos que en el año recibí 100,000 pesos de ingresos, voltean a mi cuenta, a mi estado de cuenta y se dan cuenta que hay 600,000 pesos de ingresos, van a preguntarme, ¿qué pasó aquí? En la declaración me dice que 100 y en tus cuentas bancarias aparecen 600. Ah, bueno, es que recibí una herencia de 500,000. Sí, pero no la metiste en tu declaración, no la informaste en tu declaración. Ahí también tendríamos el riesgo de caer en una omisión y que la autoridad determinara sanciones aplicables a la naturaleza de la conducta. Entonces, es importante también observar este tipo de ingresos. Otro quizás que se vuelve muy común son no la herencia, no derivado del fallecimiento de una persona, sino la aportación natural que entre padres e hijos se pueden dar y que también caen en la figura de ser exentos, que se llamarían donativos entre ascendientes y descendientes, inclusive entre cónyuges. Es importante mencionarlo, ¿no? Si quizás uno de los cónyuges no tiene actividades económicas, no percibe ingreso, pero es quien administra
vamos a llamarlo coloquialmente el gasto de la casa, y a lo mejor a la que se le deposita o al que se le deposita, pues el SAT va a decir, bueno, tú ni ingresos tienes, pero en tu cuenta bancaria sí está entrando dinero. Ah, bueno, mira, si esta cantidad de donativos recibidos rebasa los 600,000 pesos al año, se tiene que presentar declaración, aunque tenga pago cero, pero estamos cumpliendo con la obligación de informar estos donativos recibidos entre cónyuges, ascendientes y descendientes, ¿no? Y el otro tipo de ingreso, quizás de los más comunes, son préstamos que hayamos recibido, ¿verdad? Oye, es que este año en tu cuenta bancaria, volvemos al ejemplo, 100,000 pesos de ingresos y tienes 3,100,000 pesos depositados. ¿Qué pasó? Ah, pues recibí un préstamo. Me prestaron 3 millones de pesos. Ah, bueno, pues tienes que informarlo en tu declaración anual, incluir ese ingreso exento. No vas a pagar impuesto, pero sí le estás reportando a la autoridad todos los ingresos que obtuviste y al momento de verificar tus depósitos bancarios no tendrá problema. Y esto es muy importante, que la gente se entere que hay estas variantes y estas posibilidades para que presente una correcta declaración anual. Reitera que tienen hasta finales del mes de mayo para presentar esta obligación. Juan Carlos, otro de los regímenes fiscales que nos marca la ley del impuesto sobre la renta es el de arrendamiento. En el de arrendamiento, como su nombre lo dice, pues va dirigido a las personas que tienen sus ingresos, que tienen un bien inmueble o mueble y que lo dan y que lo rentan, que perciben un ingreso por el uso o goce de este bien mueble de la persona física. Efectivamente, es otra figura más en la cual las personas físicas pueden obtener ingresos. Y aquí nos vamos a dos modalidades que pueden trabajarse. Una en la cual se perciben los ingresos y puedes hacer la resta o disminuir tus deducciones propias del régimen, insisto, diferentes de las deducciones personales. Y en ese caso, sobre la utilidad, aplicarás la tarifa y llegarás al pago del impuesto. Por la propia naturaleza de este ingreso, de esta figura, son muy pocos los gastos que se pueden llegar a tener. Entonces, la autoridad, a través de la ley, abre una segunda modalidad en la que coloquialmente conocemos como la deducción ciega y en el cual te permite, sin comprobación, sin que tengas tú que demostrarlo a través de gastos o de alguna manera tener tus FDIs, todo esto que hemos estado diciendo, ¿no? Te permite una deducción en la cual de manera libre lo aplicas y obviamente te va a disminuir el ingreso. Después de que tengas la base, al restar esta deducción ciega, tendrás la utilidad y obviamente tendrás el cálculo del impuesto que corresponda. Ahora, en esta figura, igual que en la que mencionaba hace rato, tienes que ir presentando tus declaraciones parciales y esas declaraciones parciales van a ir sumando tus ingresos, ¿no? Y al final del año se van a acumular a tu declaración anual. Ahora bien, ¿cuánto puedes meter de la deducción ciega? La autoridad te concede una deducción del 35% del valor de tus ingresos sin comprobación. Y además, puedes agregar el impuesto predial. Entonces, la suma de este 35% más el único gasto de predial es lo que puedes deducir de tus ingresos. Y esto es bien importante, tener en cuenta y saber identificar cuál es el core de mi negocio, a qué me dedico, para que las deducciones que son inherentes a la actividad profesional o de la manera que yo obtengo mis ingresos, restar estas deducciones. Así es. Ahora vale la pena una aclaración. Cuando hablamos, o en el caso particular de personas físicas, cuando hablamos de la figura de obtención de ingresos por arrendamiento, habla exclusivamente de los ingresos por bienes inmuebles. Si tu negocio es rentar bienes muebles, entonces más bien ya caes en la categoría de actividades empresariales, ¿no? Eso vale la pena aclarar para no dejar la duda, ¿no? Solamente esto que platicamos es aplicable para arrendamiento de bienes inmuebles. Muy bien aclarado el tema. Pasando a otro régimen, tenemos por ahí el de los intereses. Aquí, en este caso, si la persona obtiene sus ingresos por intereses y tiene que presentar su declaración anual, ¿qué debo de entender yo como persona física como interés y qué deducciones puedo restar bajo este régimen? Fíjate que es interesante porque la palabra interés es que quizás de manera coloquial la conocemos, la ley la maneja en un sentido más amplio y podríamos decir que es todo aquel beneficio financiero que tú tienes por el manejo de tus recursos, ¿no? Que podrían ser catalogados dependiendo de la institución, dependiendo del manejo de tu producto, de la inversión, de diferente forma, y la ley lo que dice es todo aquello califica como intereses.
Entonces, aquí el régimen es importante de diferenciarlo porque si todos estos intereses vienen o están pagados desde el sistema financiero, el propio sistema financiero lo reportará al SAT a través de las diferentes figuras de manejar los datos informativos, dirá cuánto es el valor de tu inversión, dirá cuánto fueron los intereses, dirá cuántos son tus intereses acumulables, te mencionará en el caso que haya aplicado la retención del impuesto y cuánto tienes derecho de acreditar. Y bueno, en esta suma de conceptos aparecerán en tu declaración. No tienes oportunidad de hacer deducciones específicas para este régimen. Aquí acumulas la totalidad de los ingresos y en dado caso tendrías derecho a tus deducciones personales. Ahora bien, puede ser que también obtengas ingresos por intereses de entidades o de personas físicas o morales que no provengan del sistema financiero. Ahí habría que atender a los requisitos que establece la ley, que se estén emitiendo los FDIs, que se traslade el IVA correspondiente, que se haga la retención y que las personas que te lo pagan lo informen al SAT para que de igual manera aparezca en tu declaración y tú no tengas problema al momento de presentarla y que te des cuenta de que tales intereses no venían incluidos. Ahora, en una versión clara y transparente, si la otra persona no lo informó, no te quita a ti la obligación de este dato sí agregarlo en tu declaración, que ponga los datos de la persona que te los pagó, incluya el valor de los intereses, la retención en su caso que haya procedido y tú sí los declaras. Y este es un tema importante. De repente, algunas personas físicas creen que lo que aparece en su declaración precargada es lo que tienen que declarar. No, ojo, muy importante. Lo que tenemos que declarar es lo que dice la ley. Entonces, tenemos que revisar todas las condiciones, los capítulos que hemos estado repasando, los diferentes regímenes, ¿no? Para que, atendiendo a lo que dice la ley, llene mi declaración anual. Que puede ser que gran parte o todo venga precargado, que bueno, pero si algo no viene precargado o viene con error, tengo la posibilidad de hacer esta carga adicional de datos en mi declaración y poderla presentar de la forma correcta. Y eso es bien interesante, muy interesante porque otra vez esta entrevista está abocada exclusivamente para que estemos hablando de las áreas de oportunidad que tenemos como contribuyentes para el correcto cumplimiento de mi declaración anual como persona física. Y siguiendo con el tema de la ley del impuesto sobre la renta, otro régimen que nos menciona aquí es la obtención de premios, Juan Carlos. Por obtención de premios, ¿qué recomendaciones les haces a nuestro auditorio? Fíjate que es interesante porque digamos que hay una diversidad, ¿no? Puede ser que yo esté ganando una rifa, puede ser que esté ganando un sorteo, inclusive la propia lotería, ¿no? O algún sorteo de alguna institución educativa que quizás todos conocemos, no la mencionaremos, ¿verdad? Pero que es conocida. Entonces, ocurre que ahí tengo la posibilidad o el derecho de declararlo o no declararlo, dependiendo de algunos requisitos y circunstancias. Sin embargo, el tema central es que quien otorga el premio tiene que llevar a cabo una retención y, dicho sea de paso, cumplir con diferentes regulaciones locales, en este caso la Ciudad de México o del estado en el que se esté llevando a cabo la rifa o el premio, porque dependiendo si es un premio que cumplió con los requisitos y las condiciones locales, puede ser que asuma la característica de ser acumulable o no acumulable. Ahí habrá que atender, primero, entender que tenemos ese ingreso, de nueva cuenta, acercarnos con un profesional que nos diga cuál es el mejor y el correcto tratamiento que le debo de dar a ese premio para no caer en una omisión o en un riesgo de no estar declarando lo que debo. Porque puede ser que el premio sea en dinero, en numerario, que sea muy transparente, que aparezca en mis estados de cuenta, o puede ser que sea un bien, ¿no? A lo mejor fui objeto de una rifa de un auto y me lo gané y ese es un premio, o de un bien inmueble, como mencionamos hace rato. Entonces, hay diferentes modalidades, inclusive, y este es un dato bien interesante, ¿no? También caen dentro de este concepto las ganancias que haya tenido por apuestas, ¿verdad? Sabemos que hay algunos contribuyentes que les puede gustar esta actividad y que además tengan suerte, ¿verdad? Y que estén ganando dinero en apuestas. También lo tienen que declarar. Sin embargo, insisto, hay que entender cuál es la naturaleza del premio para que yo le dé la acumulación correspondiente y lo incluya en mi declaración de manera correcta. Bien importante este tema. Pasamos al siguiente régimen del que nos marca la ley del impuesto sobre la renta y nos habla de los dividendos. Dividendos. Definamos primero qué es un dividendo para que el auditorio tenga en el radar qué es un ingreso por dividendo.
De manera general, es la utilidad que me paga una persona moral por yo haber invertido en su capital. Yo compré acciones de esta persona moral y entonces esta persona moral al final de un año dice que tiene utilidades y las reparte entre sus accionistas, que somos los tenedores de las acciones, y este beneficio es el que se cataloga como dividendo. ¿De acuerdo? Ahora, el dividendo es importante identificar la fecha de la cual proviene, el tipo de empresa, porque hay modalidades distintas. Digamos, desde la más digamos, cómoda o conveniente, en el cual el dividendo en su totalidad proviene de un periodo anterior al año 2014 y está dentro de un concepto que le llamamos cuenta de CUFIN. Ahí entonces el dividendo no tendría que pagar impuestos. Pero si se obtuvo de manera posterior al 2014, entonces ahí sí habría de entrada por lo menos un impuesto del 10%. Sí proviene de CUFIN. Pero si en cualquiera de las dos modalidades este dividendo no proviene de la cuenta denominada CUFIN, entonces ahí sí viene el pago del impuesto, que en principio lo tendría que llevar a cabo la persona moral que distribuye los dividendos y que, digamos, aplica en un modelo formato de retención. El impuesto lo paga la persona moral, el ingreso lo recibe la persona física, lo tenemos que meter en nuestra declaración anual y de alguna manera también reportar el impuesto que ya pagó la persona moral y nosotros lo acreditamos. Regularmente cuando se hacen este tipo de pagos, las personas morales entregan toda la información, pero además están obligadas a entregar el CFDI correspondiente que aclare cuál es la naturaleza del dividendo, cuánto es el monto del pago del impuesto, si es que aplica, y cuál ha sido el pago previo o la retención, por decirlo así, entre comillas, de este pago de dividendos. En cualquiera de los casos, debo de sumarlo y acumularlo en mi declaración anual. Muy importante seguir este orden de que debo de cumplir en tiempo y forma y cubrir todos estos requisitos de ley que nos está pidiendo la autoridad para que sean deducibles. Ponga mucha atención en todas estas recomendaciones que nos está dando el día de hoy nuestro invitado, el contador público certificado y presidente del Colegio de Contadores de la Ciudad de México, Juan Carlos Bojorges, para la correcta presentación de su declaración anual. Estimado Juan Carlos, también siguiendo el tema, nos menciona la ley de renta, del impuesto sobre la renta, del capítulo de sus ingresos, de los demás ingresos. ¿Qué debo de entender por de los demás ingresos, amigo? Mira, digamos que es la caja donde le puedes meter todo, ¿no? Es como diversos, Ahora, ¿no? Dices lo que no. sí, la verdad es que en términos muy simplistas, la autoridad te pone una lista, pero digámoslo de una manera que lo podamos transmitir. Todo lo que tenga cara de ingreso, lo tienes que declarar y es sujeto al pago del impuesto. Quisiera hacer una acotación, porque traigo el gusanito y lo tengo que decir. Nos brincamos un capítulo, nos brincamos el capítulo 4 que habla de los ingresos por enajenación de bienes. Ya que se vamos. vuelve importante porque es una figura en el cual es diferente de la actividad empresarial, es decir, no me dedico de manera regular a hacer compra y venta de bienes, sino que de manera esporádica hago la venta de un bien. Es ahí donde aplica este capítulo. Y el ejemplo más típico que podemos encontrar es la venta de la casa o del inmueble en el cual uno reside, o inclusive de los autos que uno pueda tener, que eso digamos que puede ocurrir con cierta frecuencia. Entonces, dependiendo del valor de la operación y dependiendo de las características en las cuales de manera aislada enajené ese tipo de bienes o cualquier otro, ¿no? Este año tuvimos la experiencia de unas personas que vendieron obras de arte. No se dedican a ello, no es su actividad fundamental, sin embargo, por razones económicas, vendieron algunas piezas de arte que tenían y ahorita tenemos que declarar esos ingresos como ingresos por enajenación de bienes, ¿de acuerdo? Y que, insisto, depende de las características. Si es un bien inmueble, tendrá que celebrarse ante notario público y el notario público será responsable del cálculo del impuesto y lo integraremos a nuestra declaración anual. Y si no fue ante notario público por el tipo del bien, nosotros tenemos que hacer los cálculos y de nueva cuenta incluirlo en nuestra declaración anual. Entonces, y regresando a la pregunta de los ingresos diversos, decíamos, hay una gran gama de posibilidades. Quisiera tratar uno que quizás es el más común, en el cual somos sujetos de una condonación del perdón de una deuda. Yo debía dinero por diversas razones, logré que me perdonaran esa deuda, que la condonaran, y la ley en ese momento entonces la tipifica como un ingreso. Oye, pero no recibí nada, no importa, es un ingreso. Tú tuviste un beneficio, tuviste esa posibilidad de no pagar esa deuda, entonces automáticamente se convierte en un ingreso que debo de declarar.
no hay entrada de dinero, no recibo bienes, pero el acto como tal es de los que se clasifican como otros ingresos, es la condonación de una deuda y lo debo declarar. Ahí la recomendación clara es, veamos si tenemos esta inquietud, si percibimos algún tipo de ingreso, estamos en alguna de estas condiciones, buscar a un contador que nos pueda asesorar y que nos pueda guiar cuál es la forma en la que debo de incluirlo. Evidentemente el costo que esto va a representar a nivel fiscal, pero al mismo tiempo la oportunidad de cumplir de manera correcta y que no tengamos un riesgo futuro. No declarar alguno de los ingresos, y aquí lo he mencionado en algunos otros, pero vamos a ampliarlo, no declarar alguno de los ingresos que hemos platicado, incluyendo aquellos que no significan una entrada de dinero, sino que se dan por alguna clasificación de la ley, nos puede llevar a la comisión de un delito y eso se vuelve ya un tema bastante complicado. Sin afán de espantar ni generar un miedo sin sentido, no, simplemente es dejar claras las cosas. Informativo, ¿no? Es correcto. Se comete un delito y en la comisión de un delito implica ya penas de carácter económico y en dado caso privación de la libertad, ¿no? Y como dice la autoridad, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Es correcto. Ok, amigo. También siguiendo con este tema de las personas físicas, faltaría que platicáramos del régimen de incorporación fiscal. Aquí, ¿qué posibilidades tengo? ¿Estoy obligado a presentar declaración anual bajo este régimen? Fíjate que hay diferentes modalidades de este régimen y además tiene sus particularidades. Si es el primer año en el que estás operando, sabemos que tienes un derecho de no pagar el impuesto hasta en el valor del 100% del propio impuesto, en el segundo año del 90% y va caminando. Una de las particularidades. Otra de las particularidades en las cuales que tú puedes declarar de manera mensual y ahí no tendrías que presentar declaración, pero hay una modalidad en la cual si tú decidiste presentar tus pagos provisionales con base en el coeficiente de utilidad, quizás me estoy metiendo en un tema demasiado técnico, pero así está planteado. Así lo dice la ley. Así lo dice, sí estarías obligado a una declaración anual por el RIF, ¿no? Por el famoso régimen de incorporación fiscal. Entonces, hay que atender a los requisitos, cómo has operado, valga la expresión, si lo has operado bien, porque también ahí traemos un tope de ingresos. No todas las personas calificamos para trabajar en un RIF, ¿no? Por diferentes requisitos, digamos, de forma y de fondo, pero también por un tope de ingresos obtenido y que si rebasas ese tope ya no podrías estar en esa condición de ser un régimen de incorporación fiscal y que esta cantidad son 2 millones de pesos. Como vamos a decirlo así, un referente genérico. Si realizas actividades de sueldos, tienes que combinar ahí la suma de los dos conceptos y no rebasar el límite y hay que ver algunos otros temas. Pero respondiendo a la pregunta, sí estarías obligado a la declaración anual en el caso que hayas utilizado coeficiente de utilidad para el pago de tus pagos provisionales. Es correcto, es correcto. Y en esa parte que estás mencionando, si mezclas las dos actividades económicas, el mismo portal te está preguntando qué porcentaje, en el ejemplo, que si yo soy sueldos y salarios y después realizo una actividad económica en el capítulo del régimen de incorporación fiscal, ejemplo, trabajo en una empresa de 8 a 6 de la tarde, percibo un ingreso. Posteriormente, después de salir de ese horario, me ocupo atendiendo, no sé, una papelería. Y entonces tengo que poner en la plataforma qué porcentaje representa de la totalidad de los ingresos, lo de sueldos y salarios, y lo de la segunda actividad económica, lo de la papelería. Y obviamente en la suma estarías cayendo en la obligación de presentar tu declaración anual y agregando, y un poco el comentario se me hace muy válido, ahorita pusiste un ejemplo muy, digamos, formal, una papelería, pero hay personas que luego tenemos otro tipo de actividades justo fuera de los horarios laborales, que puede ser desde vender productos de algunas marcas o de algunas líneas, inclusive alimentos que hoy día está un poco de moda, todo ese tipo de actividades que me generan ingresos. La recomendación es de que siempre estén dentro de un marco legal y que los sumes a tus otros ingresos y que cumples con las obligaciones fiscales, ¿no? Puede ser que tengas un puestecito de postres, por decir alguna cosa, ¿no? Y que después de tu actividad laboral cumples y tendrías que sumarlo. Y fíjate que aquí nos da oportunidad a una reflexión y a una observación. Cuando tienes los diferentes, porque puede ser que alguien tenga solo una figura, un régimen, ¿no? Pero cuando tienes varios o todos, podría ser. Una mezcla. Al final lo que procede es sumar. Oye, es que yo tengo mi trabajo y estoy en actividad de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Pero por la tarde me dedico a dar algunas asesorías, entonces tengo honorarios. Pero bueno, derivado de unos ahorritos que tuve, compré un bien inmueble y lo rento para tener ahí un beneficio. Bueno, pues ya sumé 3
regímenes distintos. Pero además en la noche vendo tacos, ¿no? Por decir algo. Bueno, pues tienes una actividad empresarial. Oye, pero también ahí un asesor financiero me ayudó y tengo un capitalito invertido y me da intereses. Bueno, todo suma, todo suma. Entonces, aquí cuando hablamos de la persona física hay que entender que es todo su entorno. No viene una separación, una distinción. La ley hace la separación solo para efectos de identificar y de calcular. Pero el término genérico es que la persona física tiene que declarar la totalidad de sus ingresos. Y complementando esta reflexión, no importando el lugar de donde los obtenga. Y aquí hago referencia quizás quien haya tenido posibilidad de a lo mejor tener fuentes de ingresos del extranjero, también suman. Oye, pero es que son ingresos que obtengo en otro, no importa que sean de otro país, los debemos de sumar porque la ley es expresa en ese sentido. Debes de declarar la totalidad, no importando el lugar donde los obtengas. Y fíjate que, estimado Juan Carlos, queda a tono para el siguiente tema, porque ya platicamos de los diferentes regímenes fiscales que hay, pero hay uno que surgió y que está en boga, el e-commerce, el de actividades empresariales, el de las plataformas tecnológicas. Soy asalariado, trabajo, salgo a las 6 de la tarde, tengo mi actividad económica donde puse mi papelería, pero tengo el carrito que mencionaste, tengo mis ingresos, tengo el carrito y tengo mi Uber. Y tengo ingresos por Uber, porque en esta parte de la pandemia, pues la amabilidad, estas startups que llegaron para quedarse, para fortalecer el e-commerce, es otra manera de donde yo me gano la vida. El régimen de plataformas tecnológicas, ¿están obligadas a presentar declaración anual? Sí, porque se consideran incluidas en la figura de actividades empresariales. Técnicamente se incluyen en ese rubro. Y es una modalidad específica, pero son actividades empresariales. Y bueno, dentro de este concepto también tienes que atender a las regulaciones específicas en las cuales hay un formato de retenciones, obligan a estas plataformas o digamos a los operadores a llevar a cabo estas retenciones y enterarlos a la autoridad. Entonces digamos que ya también la autoridad queda enterada de que tú tienes esa actividad a raíz de que las plataformas le reportan precisamente que tú estás conectado con ellos y que obtienes ingresos derivados de la actividad o del servicio. Y aquí bien importante, ok, ya platicamos de mis deducciones autorizadas. Ya platicamos de los diferentes regímenes fiscales que nos marca la ley de impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa si tengo devolución? ¿Cuántos días se tarda la autoridad en hacerme la devolución? Es una pregunta compleja y difícil, y no porque no tengamos la respuesta, sino porque dependemos de la estructura que el SAT está integrando, cómo maneja sus operaciones. De repente ha habido promesas en el sentido de que si tú declaras tus primeros días o declarabas los primeros días de abril, tenías posibilidad de obtener tu devolución casi a la semana o antes del 15 de abril, ¿no? Hay una gran variedad de situaciones por las cuales puede ser que no obtengas la devolución. Dentro de ellas puede estar, si tú modificaste datos en tu declaración anual, ya no calificas para que la devolución sea inmediata, ¿no? La autoridad tiene que hacer una revisión de lo que tú hayas corregido, agregado o modificado para que valide la devolución y eso puede ser que tarden más días. Y también puede ocurrir que el monto de la devolución sea de una cierta cuantía en el que la autoridad lo tenga que someter a un segundo proceso de validación o de revisión. Puede ser también, y debo decirlo, por el comportamiento general y por el tipo de contribuyente que seas, ¿no? Hoy, esto es importante mencionarlo, la autoridad ya nos tiene claramente identificados dependiendo del tipo de contribuyente que seamos, y no por la figura jurídica, sino por nuestro comportamiento. Hoy sabemos que la tecnología, el uso de la informática, da oportunidad de conocer comportamientos Del Big de las Data. personas. Entonces, si tú eres una persona que ha tenido un comportamiento favorable, sano, siempre cumplido, sin problemas y todo, puede ser que tu trámite sea, digámoslo así, más rápido que una persona en la que quizás haya caído en incumplimientos, en retrasos, o que inclusive la propia autoridad haya ya tenido revisiones y dejado antecedentes, ¿no? Digamos que la regla general es que te debería llegar la devolución en un plazo no mayor a 5 días hábiles, pero es muy relativo. Eso sí debemos confirmarlo y manejar ahorita algunos ejemplos de por qué no puede ser que te llegue la devolución y algunos otros casos en que a lo mejor la autoridad llegue a tener evidencias de que
el saldo no esté calculado de manera correcta y que inclusive te pida mayor información o comprobantes adicionales para justificarla, y que en una versión extrema puede ser que te niegue la devolución del saldo a favor, ¿no? Ahí estamos. Listo. Ahí, ok. Refería yo que es muy importante señalarlo porque a veces manifestamos y fincamos nuestras esperanzas de que si vamos a obtener una devolución, contar con ese dinerito para seguir con mi flujo de efectivo, para que alcance para mi, pues la quincena o para reinvertirlo en el negocio, y a veces no se da, no corresponde a la realidad. Sí, correcto. Y fíjate que es un dato interesante. Crear una expectativa de una fecha, la verdad es que nos puede ocasionar muchos trastornos, inclusive hasta desilusión. Más bien sería dejar la solicitud de la devolución y quizás encontrar una sorpresa en nuestra cuenta bancaria que ya viene el depósito y que, bueno, ya lo podríamos gastar, ¿no? Como siempre nos dicen los financieros, no gastemos lo que no ha llegado o lo que no tenemos. Ya que lo veamos depositado, entonces ya dispongamos de él. Aquí la verdad es muy relativo el plazo. Y en estos días en los que también, digámoslo así, tanto la autoridad como muchas entidades, incluidos las empresas y todo, pues hemos tenido que readecuar procesos, los tiempos ya no son los mismos que antes de la pandemia, el personal que ha estado trabajando ha estado de manera intermitente, en fin, o sea, hay muchos temas alrededor en los cuales se puede incidir para que la devolución tarde más de lo esperado. Y esto es bien importante señalarlo, estimado Juan Carlos. De ahí, ok, Juan Carlos, ¿qué documentos necesito para yo poder presentar mi declaración anual e ingresar al portal del SAT que yo debo de tener a la mano? También es válido como comentar por ahí que a raíz de la pandemia, la gente pues que ha extraviado o se le canceló su fiel o que pues, la perdió, no hay suficientes citas, ¿no? Y eso también pone ahí como que un buscapiés para que tú como persona física seas más ordenado y te administres con tus documentos, hoy día con tus documentos electrónicos para la presentación. ¿Qué requisitos yo necesito para tener en cuenta y poder entrar al portal del SAT y empezar a trabajar mi declaración anual en la plataforma? Yo se llevaría a 3 tipos de requerimientos. El primero de ellos sería medios de acceso. Es decir, debo tener mi contraseña, lo que antiguamente era la CIEG y luego la CIEG reforzada y ha cambiado de nombre. Hoy la identificamos como la contraseña, que básicamente es un password, una clave con la cual, utilizando mi RFC y esta clave, acceso a los servicios del SAT en una gran diversidad de casos. E inclusive puedo presentar mi declaración solamente con la contraseña, enviarla y no tengo mayor problema. El otro medio de acceso, como tú bien lo mencionabas, es la firma electrónica, hoy conocida como e-firma, y que esta implica un poquito más de tecnología. Debemos tener los 2 archivos que se ligan, que es el archivo .key y el archivo .cer, más un password, el cual me permite entrar igual al SAT, pero la firma me concede mayores atributos y mayores usos, y hay ocasiones en que la declaración me pide que sea firmada por el contribuyente, no es en todos los casos, para proceder a la presentación o a la posible devolución. Entonces, estos 2 medios de acceso son los que deberíamos tener listos. Si no los tengo, tengo que acudir al SAT, ya sea a tramitar mi contraseña o a tramitar mi fiel, que también hacías tu referencia a las citas, a citas que no hay, pues tenemos una complicación en el calendario del SAT, no está liberando las citas suficientes y eso puede ser un problema porque me va a tardar quizás en dar la cita y después tardaré yo en presentar mi declaración anual. Aquí la recomendación es que lo más pronto posible acudamos al SAT para que tengamos nuestra firma electrónica, nuestra e-firma. Ahora bien, si ya tuvimos una firma electrónica y está vencida, el SAT ha liberado una aplicación que se llama SAT ID, ¿no? O SAT ID, quizás muchos lo dicen así, pero bueno, SAT ID, en el cual tú puedes entrar y lograr la renovación de tu firma siempre y cuando no haya transcurrido más de 1 año desde la fecha de vencimiento. No necesitas ir al SAT, todo se hace a través del sistema SAT ID y ahí puedes, a través de ciertas verificaciones que el sistema te pide y validaciones, inclusive hasta grabar voz y video, para que compruebe la identidad y puedes obtener la renovación de tu firma a través de la página de internet sin necesidad de ir
al SAT, ¿no? Y la contraseña, hay también diferentes modalidades que puedes obtenerla sin ir al SAT, digamos con ciertos requisitos, y básicamente si es renovación y a través de verificación del correo y varios medios electrónicos que se tienen que acceder, y podrías hacerlo. Aquí la diversidad de soluciones dependerá de la diversidad de casos que podríamos tener. Una ventaja importante es que ya no me limita el SAT a solamente ir a la oficina del SAT de mi domicilio, sino que puedo ir a cualquiera. Hemos platicado entre colegas y derivado de esta situación que a veces, oye, no hay citas en Ciudad de México, no, pues no hay, mira, yo conseguí una en Puebla, pues nos vamos a Puebla, no, pues yo conseguí una en Hidalgo. Hay quien de repente dice, no, solamente yo encontré citas en Cancún y pues ni modo, tendré que ir a Cancún, ¿verdad? Pero bueno, eso ya dependerá de cada quien. Entonces, primer bloque. Segundo bloque es toda la información que tú tienes y posees, ya hace rato hacíamos esa referencia, para declarar la totalidad de tus ingresos. Quizás muchos de estos ya no estén en papel, porque sabemos que hoy día el uso del papel está ya cada vez dejándose atrás. Que tengas tus archivos electrónicos, que tengas tus ingresos por sueldos, tus actividades empresariales, todo esto, ¿no? Y que dentro de este segundo bloque, en algunos casos debas de tener tu contabilidad y los reportes contables que obligatoriamente tendrías que hacer y que obviamente te los habrá hecho un contador, y que sea la fuente de la información. Ese segundo bloque que es mi información. Y el tercer bloque yo lo llamaría información complementaria, que se vuelve importante. No es tu actividad regular, no te dedicas a eso, pero hace rato poníamos ejemplos. Oye, en este año tuve una herencia. Ah, bueno, la información de esa herencia. Oye, en este año vendimos la casa. Ah, la información de esa venta. Oye, este año en particular pasó esto. Bueno, esa información complementaria, ya hace rato hablábamos de las herencias, las donaciones, ¿verdad? Entre cónyuges, ascendientes y descendientes, préstamos. Todo eso tenerlo para que la suma de mis tres bloques me ayuden a presentar mi declaración anual. Y recomendado también la asistencia de un profesional que me ayude al correcto llenado de mi declaración. No digo que no se pueda llenar o que sea imposible. No, hay personas que ya están muy versadas en este asunto, que no necesariamente son contables, pero su figura es muy natural y transparente y sí podrían hacerlo, sí, sin duda. Nunca está de más un consejo o una guía de alguien que te pueda apoyar o corregir o solventar alguna falla que pudieras tener, o simplemente confirmar que lo estás haciendo bien y adelante, ¿no? Estimado Juan Carlos, pues algo más que nos quieras aportar. ¿Qué otra recomendación pudieras, ya antes de que nos corte la computadora, nos quedan a escasos minutos para terminar el programa del día de hoy? Hacerlo lo más pronto posible. No lo dejemos al final. Sabemos que ahorita ya transcurrió pues, casi el mes del primer plazo, del plazo de los 2 meses. Vamos para el segundo. No lo dejemos al final. Veamos y validemos los datos, metámonos, dediquémonos tiempo a verdaderamente cruzar la fuente de información con lo que viene en el SAT. En gran número de ocasiones la información del SAT es correcta, pero en el caso de los errores, ya decíamos hace rato el costo de los errores, tenemos que poner importancia, hincapié. Ahora, si mi declaración es compleja, es decir, tengo una diversidad de regímenes, tengo diferentes fuentes, tengo insistir mucho en que se apoyen en alguien que pueda guiarlos de la manera correcta y no caer en el error. De manera general son las recomendaciones que me atrevería a hacer. Y bueno, evidentemente también estar conscientes que, bueno, y tú lo decías al principio de la plática, es una obligación constitucional. El artículo 31, fracción cuarta, nos marca esta obligación que tenemos de pagar nuestros impuestos. Entonces, quizás a muchos no nos gusta, no es lo más adecuado para algunos, sin embargo, es una obligación y como tal la debemos cumplir en tiempo y forma para evitar cualquier tipo de problemática futura o sanciones por parte de la autoridad. Es correcto, amigo. Pues, estimado Juan Carlos, no me queda más que agradecerte, darte las gracias de que nos veamos nuevamente, nos escuchemos, nos veamos ahora por las plataformas tecnológicas, e invitarte, amigo, de que vas a ser un invitado frecuente de empresario a empresario para estar divulgando toda esta información del teje y maneje de cómo cumplir mis actividades, no solo físicas, digo, porque el contador público tiene otras competencias que coayudan para la obtención de la figura del modelo de negocios que requiere saber un empresario. A la orden, disponible para lo que necesiten. Creo que hay muchos temas de controversia. Voy a dejar sobre la mesa el tema del outsourcing, que lo traemos calientito y habrá oportunidad que platiquemos, pero hay una diversidad de temas. La verdad es que el ámbito empresarial y de negocios y de los ingresos es tan diverso y tan rico que hay oportunidad de platicar de varios temas. Como bien lo refieres, estimado Juan Carlos, te vamos a estar convocando para estar hablando de este tema del outsourcing que está causando un revuelo, pero lo vamos a hacer con un panel de expertos donde estás incluidos para que nos estés apoyando con esta parte y
divulguemos, socialicemos, invitemos a la sociedad cómo cumplir con esta nueva normatividad de una manera lo más aterrizable, sensible, pero de la mano de los expertos. Coincido, totalmente. El acompañamiento tiene, y en todos los casos, es decir, si yo quiero construir mi casa, pues no voy a buscar al abogado, voy a buscar al arquitecto. Si quiero que me apoyen en un tema legal, debo buscar al abogado. En fin, o sea, para eso están las profesiones y además las profesiones se deben a la sociedad y tenemos que sintonizarnos en esta ayuda que nos corresponde. Estimado Juan Carlos, presidente del Colegio de Contadores Públicos, un placer volverte a saludar y escuchar aquí en Radio Anáhuac por el 1670. Un gusto, saludos a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias, estimado auditorio. A usted lo espero el siguiente jueves de 4 de la tarde, de 4 a 5, ya lo sabe, por el 1670 AM en Radio Anáhuac, en la Casa de los Líderes de Acción Positiva. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y nos escuchamos en otro de Empresario a Empresario. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.